Dios por la oportunidad que nos da de estar aquí en su casa buscando su rostro. Quisiera invitarles, así como están sobre sus pies, a orar, pidiendo a Dios su dirección y que Él hable a nuestras vidas lo que Él ha preparado para el día de hoy en nosotros. Les invito a orar. Padre bendito, queremos agradecerle, Señor, porque es bueno con nosotros y porque esta semana, Señor, ha sido una semana de muchas bendiciones para todos y cada uno de los que aquí estamos. Y parte de ello, Señor, nos permite llegar hoy con vida hasta este día en el que podemos glorificarle, Señor, alabarle, bendecirle, y hemos venido con esa intención a este lugar. Un tiempo, Señor, que hemos dedicado, que hemos apartado para poder tener un tiempo de comunión con usted, y que usted hable a nuestras vidas, Señor, por medio de su palabra de una forma muy especial. Para ello lo que pido, Señor, como cada ocasión que me permite estar en algún lugar compartiendo, que me permita, Padre, ser de edificación y bendición para su pueblo, y que sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de usted, y que ésta sirva para edificar a su pueblo. En Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar sus lugares, hermanos, que el Señor les bendiga. Quisiera invitarles a mantener por ahí la palabra de nuestro Dios abierta en el capítulo número 13 de Juan. Hoy estaremos viendo, como lo hemos estado notando a través de cada uno de los cantos de este programa, estaremos tocando un tema que es el servicio cristiano. El título en particular que hoy estaremos viendo es el modelo de un siervo, basado en Juan capítulo 13. Este pasaje, hermanos, sin duda es un pasaje muy rico en enseñanzas. Lo he predicado anteriormente en la iglesia, si mal no recuerdo, hace ya como 2 años y algo. Hice una prédica, o Dios compartió conmigo una prédica basada en este pasaje capítulo 13 de Juan, pero hablando acerca de la gente a la que servimos, ¿no? Gente a veces complicada, decía por ahí Pedro en el pasaje. A mí no me vas a lavar los pies, y luego después abusa de Jesús y le dice, bueno, ya que me vas a lavar, báñame completo, etcétera, etcétera. Entonces así es la gente luego a veces dentro de las congregaciones, de todos, ¿no? Incluyendo el pastor. A veces sabemos pastores muy cargados y otros que no nos dejamos de alguna manera servir por la congregación. En aquella ocasión que estuve compartiendo fue sobre esto. Hoy estoy hablando acerca del modelo de siervo, hablando de Jesucristo. Me parece, hermanos, en lo particular que es uno de los pasajes muy ricos en enseñanza, pero tal vez donde manifiesta más el servicio de nuestro Señor Jesucristo. Si habláramos tal vez de algún pasaje, la mayoría de la gente hoy en día estamos buscando, hermanos, modelos para imitar en muchos sentidos. Si tú puedes ver, los adolescentes, jóvenes de nuestra iglesia, pero también adultos, normalmente buscamos a alguien a quien imitar en diferentes áreas de nuestra vida. Mira, de repente alguien entra a la iglesia o fuera de la iglesia, no importa, y vemos un peinado que nos gustó, un color de cabello, y de repente vamos por ahí para tratar de imitar lo que esa persona está haciendo. Vemos algún color de camisa, algún traje que nos gustó a nosotros, y tratamos de buscar algo muy similar para imitar a aquella persona que vimos y nos gustó cómo se veía. Ahora, no solamente en esto, no, en muchas cuestiones siempre buscamos imitar a alguien. Cuando hablamos del servicio, hermanos, la Biblia marca muchos ejemplos tal vez de servicio, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, pero siendo sinceros, y si pudiéramos analizar, me parece que el mejor ejemplo de servicio es nuestro mismo Señor Jesucristo. Hay personas que admiramos en la Biblia, no sé si tú las admiras, pero a mí una de las personas tal vez que admiro mucho en la Escritura es un hombre llamado Pablo. Ya falleció él, está en presencia del Señor y espero algún día conocerlo. No es mi deseo de ir al cielo para conocerlo, pero espero algún día conocerlo y poder ver cómo era este hombre, ¿no? Lo pintamos de una forma y posiblemente era de una forma muy diferente a la que a veces lo pintamos. Pero me agrada este hombre porque es un ejemplo de servicio en muchos sentidos. Como algunos de ustedes lo saben, uno de los pasajes preferidos de la Escritura para un servidor es 2 de Corintios, capítulo número 12, versículo 15, si mal no recuerdo, donde habla acerca de yo con el mayor placer gastaré lo mío, y aún yo mismo me gastaré del todo por amor de vuestras almas, aunque amándoos más he amado menos. Es un pasaje que a mí me fascina, habla acerca del servicio, pues una de las cosas que yo admiro de Pablo es el servicio que él dedicó al pueblo de Dios en algún momento. Cuando hace una misma pregunta, él dice, si fuere posible elegir entre quedarme en la tierra e irme al cielo, él dice, elegiría estar frente a Cristo, que es muchísimo mejor, pero si me quedo en la tierra es por causa de servir a la gente o servir al pueblo de Dios, que todavía hay muchas cosas que hacer. Y él elige quedarse, si pudiera elegirlo, él dice, yo elijo quedarme por motivo del servicio hacia el pueblo de Dios. Bueno, el pasaje de Juan capítulo 3, hermanos, habla del servicio y es un tema central dentro de este pasaje.
el pasaje tal vez es el más representativo hablando del Señor Jesucristo. Si la mayoría de la gente podemos ubicar a Jesús dentro de la Escritura, no solamente lo ubicamos como Señor, como Salvador, como el Dios, como el ungido, como alguien que es el enviado para salvar al mundo, sino una de las cosas tal vez que más resalta en la vida de nuestro Señor Jesucristo fue su servicio hacia el pueblo judío en aquel entonces. Cada persona que se acerca a Jesús solicitando su ayuda para una sanidad, solicitando su ayuda para alguna enseñanza, ¿qué fue lo que Jesús hizo siempre? Darse a la gente. Y eso se llama servicio, o se llama servir. El pasaje realmente, hermanos, nos va a hablar acerca del servicio, y quisiera, sin más preámbulos al pasaje, entrar hablando acerca del modelo de un siervo. ¿Cómo sería el modelo de un siervo? Sabes, para este tema yo pudiera haber agarrado a lo mejor a un Moisés en el Antiguo Testamento, pudiera haber agarrado a lo mejor a un hombre llamado Josué en el Antiguo Testamento, pude haber agarrado tal vez a un hombre llamado David en Hechos capítulo número 13, si mal no recuerdo, posiblemente recuerde mal, pero hay un pasaje que me gusta, donde dice que David, habiendo servido a su propia generación, murió o durmió y vio corrupción, dice la Escritura. ¿Qué quiere decir esto? Es decir, todos estos que acabo de mencionar son ejemplos de servicio. Y si pudiéramos hablar del Nuevo Testamento, pudiéramos hablar tal vez de un hombre llamado Juan el Bautista, pudiéramos hablar de un hombre llamado Pablo, pudiéramos hablar de un hombre llamado Pedro y otros más, pero el mejor de ellos, cuando hablamos de ejemplificación del servicio, sería nuestro Señor Jesucristo. Hoy, hermanos, no quiero tocar todo el pasaje de Juan capítulo 13, solamente voy a tocar los primeros 5 versículos del pasaje. Y creo que esto nos da material abundante para hablar acerca por lo menos de 3 características de un modelo de siervo. ¿Quién es este? Nuestro Señor Jesucristo. Quiero invitarte a ir al pasaje y leer el verso número 1, va a aparecer por ahí en pantalla el verso 1, y me gustaría leerlo, dice la palabra de nuestro Dios, verso 1 y 2, hermanos, perdón, dice así: antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó, ¿qué dice? Hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, etcétera, etcétera, etcétera. Ahorita estaremos hablando acerca de ello. Pero lo primero, hermanos, que quiero compartir contigo y resalta en la Escritura, creo que hay 2 cosas que el versículo 1 van a resaltar. Número 1, el tiempo acerca de esta cena, que hay algunas disputas, algunas discusiones, no es mi tema en el cual me voy a meter el día de hoy, pero hay una segunda cosa que el versículo 1 recalca. ¿Qué es lo que dice el versículo, hermanos? Aparece por ahí en pantalla, en el punto número 1. La primera cualidad o característica de un modelo de siervo, dice ahí, el siervo es movido, ¿qué, hermanos? Por amor. Esta parte es esencial, hermanos. Yo creo que si algunos de los que aquí estamos no entendemos el amor en nuestra vida y que somos llamados a amar a Dios y amar a las personas, es imposible que podamos servir a las demás personas y servir a Dios por medio de ello. Si algo el pasaje recalca dentro de ello es que Jesús había amado a los suyos. ¿Quiénes eran los suyos? Los discípulos. Había amado a aquellos 12 que había elegido. Y quiero decirte, querido hermano, que no eran las mejores personas para mostrar el amor con ellas. Creo que dentro de estos 12 discípulos había diferentes personalidades y algunos de ellos eran exageradamente complicados en el trato con ellos. Más adelante, como les dije, podemos notar un personaje llamado Pedro que era terco a más no poder y que Jesús tiene que tratar con él constantemente en su vida durante 3 años de ministerio. Un hombre impulsivo que de repente se arrancaba y de repente daba a Jesús o quería controlar la vida de él, dándole consejos como por esa ciudad no pases porque esto y aquello, y Jesús le dice: apártate de mí, Satanás, no metas esas cosas en la cabeza, quítate de aquí, déjame hacer lo que yo he venido a hacer a este mundo. Cuando hablamos de diferentes personajes, hermanos, tal vez encontramos uno de los peores de ellos, un hombre llamado Judas. Digo los peores que ellos, pero no era peor que nosotros, ¿no? Pero hablo acerca de, fue aquel que le entrega a Jesús. Y quiero decirte que no era un hombre tampoco sencillo. Venía de un contexto complicado este hombre llamado Judas.
y en su corazón ya estaba entregar a Jesucristo en el momento que Jesús va a declarar un acto de servicio sobre ellos. Pero te pregunto, ¿qué es lo que mueve a Jesús para lavar los pies a los discípulos? Porque el pasaje nos habla acerca de ellos. Si estás de acuerdo conmigo, creo que la motivante o el motivo o lo que a Jesús le mueve es el amor por cada uno de ellos, aún por aquel, hermanos, que le iba a entregar. Fíjate, de verdad esto es impresionante para mí. Cuando estaba por ahí hace alguna semana más o menos leyendo sobre el pasaje para compartirlo, y hace algunos días atrás que pasé los datos para la predicación del día de hoy, me llamó la atención esto, que dentro de ese grupo, hermanos, estaría una persona que le negaría, y estaría una persona que le entregaría y le vendería por algunas monedas de plata. Y en medio de ellos, si a Jesús le mueve algo a hacer por los discípulos, es servirles por el amor que les tenía, aún y a pesar de aquel que no era parte del grupo, aunque había sido elegido, no para salvación, pero sí para ser un discípulo del Señor Jesucristo. Ahora, no sé si podemos entender en el verso 1 y 2, pero lo que está marcando el verso 1 dice, como Él había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y no sé si estás de acuerdo conmigo, querido hermano, pero cuando dice que les ama desde el principio hasta el fin, en ese pasaje está incluyendo a estos dos personajes que no eran algo muy bonito para el Señor Jesús, no eran los mejores personajes que Él podía tener, pero dentro de este grupo estaba Pedro y estaba Judas, por mencionar dos de ellos, hermanos, pero si le escarbamos a cada uno de los 12, cada uno tenía sus defectos, cada uno tenía sus errores, cada uno tenía lo peorcito de ellos, y aún en medio de ello Jesús está conviviendo con los 12, les ama a los 12 y les muestra el servicio a los 12. Pero quiero decirte algo, querido hermano, no solamente vemos el servicio de Jesús en el verso número 1 o en el capítulo 13. Esto es lo último que Jesús va a hacer casi por ellos, antes de ir a la cruz. Pero Jesús ya había hecho muchas cosas por muchos de ellos. ¿Recuerdas a Pedro casi cuando comienza el ministerio nuestro Señor Jesucristo? La suegra de Pedro estaba enferma y Jesús lo sabe. ¿Y qué es lo que Jesús hace por Pedro? Va y sana a la suegra. Algunos llegan a decir que por eso niega a Jesús, pero no lo sabemos, hermanos, eso no lo sabemos. Pero lo que sí puedo decirte es que intenta servir a Pedro y va y sana a la suegra de Pedro en medio de la enfermedad que ella experimentaba. No se nos dice cuál haya sido la enfermedad. Pero lo que quiero decirte es, si podemos analizar cada pasaje del Nuevo Testamento en los Evangelios, encontramos a Jesús sirviendo a cada uno de estos 12 apóstoles, encontramos sirviendo a la familia de ellos, encontramos sirviendo a gente desconocida. Lo que representa el capítulo 13, hermanos, solamente es un cierre final al servicio del Señor Jesucristo. Y si algo mueve a Jesús para servir a esta humanidad, es el amor, hermanos. No hay algo más allá que eso. Mira, a ti y a mí a veces nos mueve el qué dirá la gente. A ti y a mí nos mueve el servir porque estamos ante una persona que en algún momento nos regresará un favor que le estamos haciendo. Y hay dichos en nuestro México que nos dicen que favor con favor se paga. Yo te pregunto, Jesús no tenía estos pensamientos en su mente, porque tú y yo nunca podemos regresar algo a Jesús, no podemos hacerle un favor a Él, en pocas palabras. Estamos imposibilitados para ello porque no tomamos nada, ni tenemos nada que ofrecerle. Por eso digo, si algo mueve a Jesús a servir a la gente, si algo mueve a Jesús a servir a sus discípulos, es el amor. Cuando hablamos del servicio, hermanos, lo que motiva a una persona para servir a Dios y a la gente debería de ser el amor, no otras cuestiones que a lo mejor algunos de nosotros tenemos en nuestro corazón o en nuestra mente. Y como lo dije hace un momento, en el verso número 2, hace una buena acotación, porque aún Jesús amaba al que se consideraba tal vez su peor enemigo en ese momento. Sabes que en esos días la disputa que hay, si el pasaje ese es el mismo día en el que Jesús es entregado o es después, ahí está. Pero lo que puedo decirte en algún sentido es que fuera en ese momento o fuera un día después o días después, Judas ya había dispuesto en su corazón a entregar a Jesús por unas monedas de plata.
¿Y qué hace Jesús con Judas, hermanos? Lo ama y le sirve. Le sirve a cada uno de ellos. Sin importar quién era este personaje, aunque Jesús sabía lo que había en su corazón y lo que éste iba a hacer en su vida. Si quieres ser un siervo genuino, querido hermano o hermana, debes entregarte siendo movido por el amor. Yo no sé qué es lo que te mueve para servir, pero tristemente algunos de nosotros, y quiero incluirme porque puede haber pastores y puede haber miembros de la iglesia, que lo que nos mueve a servir es el reconocimiento de la gente en algún momento. El que alguien diga, mira qué bonito predica, qué bien enseña, y el reconocimiento mueve a algunos de nosotros tal vez para hacer lo que la gente viva agradecida por lo que hacemos por ellos. Yo digo, si esto es lo que nos está moviendo, no es el engranaje perfecto para mover a una persona al servicio. Otros más tal vez es demostrarle a la gente que sabemos hacer las cosas. Y lo hacemos para que se le quite a los demás andar hablando de mí, que vean que realmente sé hacer lo que yo digo que sé hacer y lo hago mejor que él. Y habemos personas literalmente, no solamente fuera de la iglesia, sino en la iglesia, que somos muy competitivos y tratamos de demostrar a los demás, hermanos, que soy mejor que él en algún momento y en alguna circunstancia y en algún tema que yo hago o desarrollo. Y yo digo, si todo esto está moviendo nuestras vidas, quiero decirte hoy, estamos en posibilidad de cambiar aquello que no es correcto por lo que debería de ser el motivo o el motor para servir dentro de la iglesia, que sería el amor. Cuando servimos por amor, hermanos, creo que estamos en posibilidad de servir aún a nuestros peores enemigos, y no porque los sostengamos, sino porque ellos se consideran así para nosotros. Mira, para Jesús, Judas no era un enemigo, pero me parece que para Judas Jesús sí lo era, por eso lo entrega. Porque su mejor amigo no era Jesús, sino su mejor amigo era el dinero. Y él lo cambia por monedas de plata. Lo que yo puedo ver en el pasaje, queridos hermanos, es si eres movido a servir en la iglesia, que el motivo, el mover y el motor de tu vida sea el amor, primero por Dios, pero también por la gente. Dice la Escritura que es imposible decir que amas a Dios y no amar a las personas. Quien diga amar a Dios pero no ama a la gente, la Escritura dice que es un mentiroso. ¿Cómo puedes amar a Dios que no has visto? O decir que amas a Dios si ni siquiera lo has visto. No puedes amar a la gente que tienes a tu alrededor. Y aquí hay algo bien interesante. No importa quién sea la gente, somos llamados a amarles sin importar quién sea la gente. Si nos mueve el amor, hermanos, no importa quién sea la gente. Puede haber gente renegada como Pedro y gente impulsiva. Puede haber gente pasiva en algún momento y gente que abandona en algún instante. Jesús vivió todo esto. Una noche después o unos días después, en el Getsemaní, recuerdas que Él se lleva a 3 de sus mejores discípulos para orar con Él. ¿Qué esperaba Jesús, hermanos? Un respaldo de aquellos que Él amaba. Había 12 que amaba, pero había 3 que eran parte del círculo más íntimo que se los lleva. ¿Y qué sucede con estos 3 personajes, hermanos? Se le duermen en plena oración. Parecían algunos otros como el viernes en la noche, ¿verdad? Algunos haciendo oración profunda en la velada que tuvimos. Y digo, no hay nada que juzgar a alguno de ellos que se quedó dormido. Si hubo otros 3 mejores que otros que se durmieron, entre ellos Juan, Pedro y Jacobo. Pero lo que quiero decirte es que Jesús no le importaba eso, era movido por el amor. Hay una segunda cosa que quiero recalcar también dentro del modelo de servicio, hermanos, o el modelo de un siervo. En el verso siguiente, que es el verso número 3, hay algo que cautivó mi corazón cuando lo estaba leyendo y quise poner un punto referente a esto. No sé si tú entiendes lo mismo que yo, pero quiero compartir una idea que Dios compartió a mi vida, creo que fue Dios, y quiero compartirla contigo. En el verso 3 nos dice ahí: sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó, etcétera, etcétera, etcétera. Sabes que esta parte me fascinó cuando la estaba leyendo. No sé si entiendas lo mismo que yo, como te dije ahorita, pero lo que quiero compartir contigo es el segundo punto.
En el modelo de un siervo, hermanos, no solamente debemos de servir o ser movidos por el amor, sino el siervo sabe que es seguro de su lugar o de su valor. Tristemente hoy, hermanos, en el mundo en el que vivimos, cuando alguien sirve, la gente cree que es el inferior de los demás. Mira, déjame te pongo un ejemplo de ello, ¿no? En una comida tal vez fraternal que en algún momento tenemos, normalmente ¿a quién ponemos a acomodar sillas, mesas y a acomodar todo el desajuste que dejamos? Siempre decimos que vayan los jóvenes, pero rara vez, hermanos, rara vez vemos al liderazgo haciendo esto. No voy a juzgar al liderazgo por ello, solamente es un ejemplo que quiero poner. Lo que quiero decirte es que para el mundo en el que vivimos, cuando tú y yo nos pongamos a recoger basura en la calle, para ellos eso es denigrante en algún sentido. Yo creo que el servicio, hermanos, no denigra, sino revalora a la gente. Le da el valor que debería tener la persona porque sabe que está sirviendo a Dios más que cualquier otra cosa. Hay gente que conozco que en algún momento no quiere servir o no quiere expresar ese servicio en las cosas inferiores porque cree que rebajar el grado que cree que tiene en su vida. La realidad es que somos llamados a servir y lo que Jesús hace, hermanos, no es cualquier cosa. Lo que Él hace, que es el servicio de lavar los pies a los discípulos. Yo no sé si tú sabías esto, pero en la antigüedad, cuando alguien hacía un banquete, invitaba a todos sus invitados a ese banquete. La gente se bañaba, se arreglaba lo mejor que podía, como hoy en día cuando vas a una quinceañera, o quincearaña, como quieras llamarle, a una boda, o a donde quiera que vayas, que sea una fiesta por lo menos de semietiqueta, nos bañamos, nos arreglamos y conseguimos el mejor vestido que podemos tener para ir a ese evento. En la antigüedad lo mismo se hacía. Pero la gente, hermanos, por la tierra que había, y recuerdas que no había carros como los que hoy tenemos y muchas cuestiones, la gente llegaba a las fiestas normalmente con los pies sucios, aterrados. Y cuando alguien ofrecía un banquete, tenía casi a la entrada siervos que se dedicaban a servir, lavando los pies a los invitados a ese evento que se tenía. Ahora, dicen algunos que han investigado esta parte, que los que se dedicaban a lavar los pies eran los siervos de inferior categoría dentro de una servidumbre. Es decir, que no cualquiera lavaba los pies, sino aquellos que eran del rango inferior. Porque hoy en día también en las casas de dinero, ¿no? Las novelas nos enseñaron que había amo de llaves o algo por el estilo, y había algunos siervos que era el chofer y otras cuestiones más. Es decir, había categorías. Y algunos comían en el cuarto por ahí de servicio, y otros ni siquiera podían comer ahí porque su categoría era peor e inferior que otras. Pues en aquel entonces, hermanos, había también rangos posiblemente dentro del servicio. Lo que Jesús está haciendo no solamente sirviendo, sino sirviendo en el grado inferior que podía haber en ese momento. Pero el verso número 3 aclara algo. Jesús sabía quién era, de dónde había venido y a dónde iba a regresar. Por eso el servir en ese sentido no le preocupa, ni le quita, ni le da más, porque sabía quién era. Yo quiero decirte que esa es una realidad para nosotros. Cuando servimos a Dios, servimos a la iglesia, servimos a la comunidad, en lo que podamos servir no importa. Podemos hacerlo, hermanos, con toda seguridad cuando sabemos quiénes somos. No importa lo que diga tal persona, que si soy el servidor dentro de la iglesia, que si alguien me dice que soy el lamebotas, no importa. Porque estoy haciendo algo que Dios me ha llamado a hacer y eso no me denigra. Jesús sabía, por eso me parece que el verso 3, es más, si le encuentras, bueno, si le buscas sentido el verso 3, hermanos, podía no estar y no hay ningún problema con que no estuviera, pero si está, es porque algo quiere decir. Y recalca que Jesús había venido y el Padre había dado todo en sus manos. ¿Y a dónde iba Jesús después de esos momentos de servicio y de sufrimiento? Regresaba, hermanos, al mismo lugar. Ahora, podemos entender algo, hermanos. En ese momento Jesús había venido como siervo a este mundo. Pero si pudiéramos darle una palabra que ubicara a Jesús
en el contexto total de su vida, pudiéramos hablar como Señor. Pudiéramos hablar como el que está a la derecha del Padre, el que tiene un lugar de privilegio, de posición de privilegio, pero no la tenía en sus manos en ese momento porque había venido a la tierra, según nos dice Filipenses capítulo 2, que Él se despoja de sí mismo y se hace siervo. Y aún estando en la condición de siervo, se humilla a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y la muerte de cruz, nos dice la Escritura. Pues el verso 3 me parece que lo que está reafirmando es que Jesús conocía su valor o su lugar, su posición, como quieras llamarle. No encontré algo que aplicara mucho mejor, hermanos, pero puedes poner ahí, el siervo es seguro de su lugar, es seguro de su valor o es seguro de su posición. Cualquiera de las tres cosas aplica porque me parece que da el concepto que quiere dar. Y por eso a Jesús no le importa servir lavando los pies de los discípulos, porque Él sabía quién era. ¿Sabes a quién sí le importa eso? A Pedro, porque Pedro no tenía definido quién era realmente. No tenía bien definido su valor. Cuando se acerca Pedro a querer lavar los pies, ¿recuerdas lo que Pedro le dice? Tú nunca podrás hacerme esto. Porque Pedro sabía que lavar los pies era denigrar a una persona en su pensamiento. Sabía que era poner a una persona en lo más inferior dentro del grado de servicio. Y él le dice, no voy a permitir que hagas esto porque te estás rebajando. Y Jesús le dice, mira Pedro, yo tengo que hacerlo, independientemente lo quieras o no. Y le da las razones y los motivos. Y después Pedro quiere abusar y es cuando le dice, no solamente lávame los pies, báñame de una vez, ¿no? Ya que estás en la actitud de servicio, báñame. Y Jesús le dice, mira, el que está limpio ya no necesita ser lavado porque la palabra lo ha lavado. Lo único que vengo a hacer es lavar tus pies por cuestión del servicio que quiero demostrar hacia la gente. Hermanos, cuando encontramos en el verso número 3 esto, el servicio no me hace menos, sino que le da el verdadero significado a nuestras vidas. Yo creo que una persona que sirve ha encontrado realmente el valor que Dios le ha dado y ha encontrado el lugar correcto en el cual puede desarrollar una vida y puede sentirse pleno haciéndolo. Esto lo he dicho en varias ocasiones. La gente que menos sirve en la iglesia es la gente más frustrada, es la gente más amargada y es la gente más criticona dentro de la iglesia. No sé si concuerda esto con lo que tú conoces, pero llevo ahorita varios ministerios y en los ministerios que he tenido, esta es la realidad. La gente que menos sirve es lo que vive, porque tiene demasiado tiempo para invertir en criticar lo que otros hacen en lugar de ponerse a hacer algo. Hay algunas ilustraciones a esto, ¿no? Una de ellas me gustó y la compartí hace tiempo. No la doy completa, ¿no? Pero de una persona que se la pasaba quejando y criticando a todo el mundo. Y alguien le dijo, mira, vas a andar por esta vela caminando por todo el templo. Y cuando acabó el servicio y lo que tenían que hacer, le dijo, oye, ¿hoy te gustaría criticar a alguien? Dijo, no, pues no tengo nada que criticar, no vi nada más que la vela que traía en la mano. Yo digo, esta es la realidad. Hay personas que creo que sería bueno darle una vela, ¿no? Para que anduviera por aquí y decirle, no se te apague durante todo el tiempo. Criticaríamos menos porque está haciendo algo. La realidad, hermanos, es que he conocido en la vida cristiana de verdad, hermanos, que su vida ha sido cambiada cuando comienzan a servir a Dios. Porque encuentran realmente el placer pleno de servir a Dios y su propósito en la vida. Por eso digo esto, hermanos, cuando hablamos del servicio o del modelo de siervo, el siervo es seguro del lugar que ocupa, eso no le preocupa lo que la gente pueda decir. Él hace lo que tiene que hacer porque lo quiere hacer, porque sabe que agrada a Dios con eso. El cristiano encuentra su plenitud cuando cumple el propósito que Dios le ha dado, hermanos, y no me dejarán mentir con esto. Pero los dones Dios los dio ¿para qué? Para servir. No para presumir, para servir. Y no nos los dio todos porque no podemos hacer de todo en la iglesia. Nos dio solamente los dones necesarios para poder ser plenos cuando tú y yo desarrollamos el servicio en nuestra vida. Pues lo que Jesús está haciendo, hermanos, es cumpliendo con la declaración de su propósito.
Él dijo desde la llegada, cuando comienza su ministerio, yo he venido, y él dice, para dar libertad a los cautivos, para dar vista a los ciegos, para libertar al oprimido, y habla acerca de su declaración de propósito. En pocas palabras, lo que él dice es, vengo a servir. Y en Marcos 10:45 lo recalca nuevamente cuando él dice, yo no he venido para ser servido, sino para servir y dar mi vida en rescate por muchos. Lo que está haciendo en el capítulo 13 solamente es demostrando la declaración de su propósito, es decir, para qué había venido a este mundo, que era el servicio. Por eso, antes de irse, hermanos, él dice, quiero dejar un ejemplo, el mejor ejemplo que puedan encontrar, que es el servicio. Voy por ahí al último punto, hermanos, que quiero tocar en esta tarde o en este mediodía. Y lo encontramos en el verso número 4 y 5. El verso 4 y 5, hermanos, dice así: se levantó de la cena y se quitó su manto, y tomando una toalla, se la ciñó, luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos, con la toalla con la que estaba ceñido. Solamente voy a llegar hasta ahí, ya lo demás nos habla acerca de Pedro y otras cuestiones más, y luego da un remate en el servicio en los próximos versículos del 12 en adelante. Pero quiero llegar hasta el verso 4 y 5, y la tercera cosa que quiero compartir contigo acerca del modelo de un siervo, no solamente, como dijimos, es movido por amor, no solamente es seguro de su lugar que ocupa, sino también es visible, hermanos, su servicio. Ahora, a lo mejor esto para ti puede decir, pastor, ¿y de dónde sacó esto? ¿Por qué lo pone? Porque quiero decirte que vemos dos planos de personas dentro de la iglesia. El que vive lo que dice y el que vive en una realidad ficticia que cree que está viviendo. ¿Por qué digo esto? Hay gente que dice que sirve mucho a Dios, pero tú no ves nunca ese servicio. Ellos en su mente creen que están sirviendo a Dios, es decir, se jactan de un servicio que tú no ves por ningún lado. Y encontramos en este mundo dos tipos de personas, hermanos: los que vivimos nuestra realidad y los que vivimos sobre una ficción. Jesús no está viviendo una ficción, está viviendo una realidad. Y por lo menos encontramos tres cosas dentro de ello, ¿no? Encontramos actitud para el servicio de nuestro Señor Jesucristo. Encontramos aptitud para el servicio y la práctica de ese servicio dentro de estos versículos. ¿Por qué digo esto? El pasaje nos dice que después de que Juan dice que sabía de dónde venía, hacia dónde iba, el verso 4 me fascina, hermanos, cuando dice se levantó de la cena. ¿Y qué dice? Y se quitó su manto. ¿Sabes qué habla acerca de esto? Me parece que esto tiene que ver con actitud y preparación para hacer lo que va a hacer. Cuando él se levanta, hay gente que dice, yo lo ayudo, yo sirvo, pero realmente nunca los vemos. ¿No te ha tocado este tipo de personas, no? Pero decir, yo apoyo tal ministerio, pero resulta que ese que apoya nunca está apoyando nada. Pero él cree que está sirviendo. Y hay gente que nos dice, no, pastor, yo llevo ya 4 años en tal comisión. Pues estará apuntado en la comisión, pero nunca le he visto servir dentro de la comisión. Vive una realidad ficticia. Él cree que está sirviendo porque se apuntó para servir, pero realmente nunca se levantó, nunca se preparó para hacer lo que tenía que hacer. Cuando vemos a Jesús, hermanos, Él se levanta y eso se llama actitud. Comienza a dar un servicio, por eso digo que es visible. No solamente lo dice, sino que lo hace en actuación. Se levanta. ¿Y qué hace, hermanos? Se quita la toalla primero, antes de cualquier otra cosa. Perdón. Se quita el manto que llevaba. ¿Qué implica esto? Que se está preparando porque se va a ensuciar. ¿Sí me explico? Es decir, algunos decimos yo sirvo, pero realmente nada más de aquí para afuera, porque en interior, hermanos, yo no vengo con esa actitud. Mira, yo puedo ser el pastor y algún día a lo mejor nos llaman y decimos, gracias a Dios esta iglesia cuenta con muchas cosas. Pero si la iglesia en algún momento no tuviera y dijeran, hermanos, los citamos para venir a hacer limpieza general de instalaciones, y todo el mundo viene con short,
con la camisa más rota que pueda encontrar. ¿Sabes por qué viene así? Porque viene a hacer limpieza. Pero ¿qué les parecería que el pastor llegara, como viene ahorita, y hasta con corbata? Y él diga, vamos a trabajar, hermano Mario, póngase a hacer esto, hermano, póngase a hacer aquello, usted para allá, usted para acá. Yo les pregunto, ¿realmente sería servicio? No, vengo a mandar, no a servir. ¿Qué estoy diciendo con esto, hermano? Si yo voy a servir, vengo con la actitud de servir, dispuesto a servir y preparado para servir en aquello que Dios me ha llamado a hacer. Y es ahí donde encontramos cuando alguien realmente vive la realidad o está viviendo una ficción. He compartido ilustraciones aún de esto, pero sobre la oración, ¿no? En Torreón, recuerdo, quien conoce Torreón, no llueve mucho, llueve muy poco. Y recuerdo que hacíamos los evangélicos campañas hasta para que Dios hiciera llover sobre la ciudad, y nos reuníamos todos en el vado del río Nazas, que está seco. Nos concentrábamos ahí, más de 5,000 personas, 3,000 personas, para orar por lluvia. Y tú sabías quién realmente le creía a Dios. Porque la gente que iba con convicción de que Dios iba a hacer eso, llevaba paraguas. Iba preparada para eso. Y había otra gente que iba a orar porque pues ahí están todos, ¿no? Voy a echar bola. Pero realmente no iban con la convicción de ello. Cuando hablamos del Señor Jesucristo, hermanos, en el pasaje, lo que nos dice el pasaje es que Él se levanta. En el verso 4 dice, 4, se levantó de la cena, se quitó su manto y luego empieza a prepararse para lo que va a hacer. ¿Qué es lo que toma? Toma la toalla y se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con la que estaba ceñido. Jesús no solo dijo que había venido a servir, hermanos, demostró el servicio con su vida. Lo hizo literalmente y no solamente con una concepción en su cabeza. Desde el primer día, Él comienza sirviendo en su ministerio y hasta el último día termina sirviendo en su ministerio. El cristiano, hermanos, que no está sirviendo, creo que no ha entendido la verdadera naturaleza del cristianismo, ni de por qué Cristo le ha rescatado donde le rescató. Hay muchas formas en que hoy podemos servir, pero muchos preferimos, hermanos, ser servidos que servir. Es decir, estamos en lo contrario de Jesucristo. Él dijo, yo he venido no a ser servido, sino a servir. Y algunos decimos, yo no he venido a servir, sino a ser servido. El pasaje nos muestra en algún sentido que el modelo de un siervo, su labor es visible, hermanos. Es visible lo que hace. La gente puede verlo, puede notarlo, porque es un servicio que puede ser evaluado por cualquiera, porque la mayoría lo estamos viendo. ¿Recuerdas cuando Jesús llama a Pedro en el capítulo número 21, si mal no recuerdo, de Juan? Cuando Él está tratando con él y le dice, Pedro, ¿me amas? Y luego, ¿qué le dice después de eso? Pedro le dice, sí, Señor. Bueno, no le dice te amo, pero dice te quiero. Y el Señor le dice, apacienta mis ovejas. Y le vuelve a preguntar por segunda ocasión, Pedro, ¿me amas? Y Pedro le vuelve a decir, sí, Señor, te quiero. Y Jesús le dice, apacienta mis corderos. Y la tercera ocasión le da la misma respuesta. Y Jesús le dice, apacienta mis corderos o pastorea mis ovejas. Lo que le está diciendo es, Pedro, haz algo visible. En pocas palabras, no sirve, pero sirve que la gente pueda verlo. Lo que vas a hacer, hazlo y que la gente pueda ver ese servicio. Sabes, no servimos para que la gente nos vea, pero la gente tiene que ver nuestro servicio realizado en obras que pueden ser evaluables. Una persona que dice servir a Dios, pero no se muestra ese servicio por ningún lado, vive sobre una ficción, no está viviendo su realidad. Mira, es como el niño que llega de la escuela y te dice que de su salón es el más inteligente. Y es el que pasó todas las materias con 10, pero nunca te lleva el primer lugar de aprovechamiento de su grupo ni de su generación. Pero él dijo que era el mejor. ¿Vive sobre una realidad o vive sobre una ficción? La ficción, porque si fuera realidad te llegaría con el reconocimiento, te dirían de su escuela, señor Juanito Pérez, venga por el reconocimiento de su hijo porque obtuvo el primer lugar de generación. No de degeneración, esos algunos sí lo ganan, pero ese no, sino el de generación.
Yo digo, así somos muchos cristianos, hermanos. A veces nos jactamos y queremos que la gente nos siga, la gente nos imite, pero no hay nada que nos imite porque no estamos realmente sirviendo como deberíamos. No hay nada imitable en nosotros a veces en el servicio. Lo que me gustó de este pasaje es que el pasaje muestra que Jesús se levanta, se prepara para el servicio y agarra la toalla y agarra el hebrillo y lo llena con agua. ¿Qué iba a requerir, hermanos, para lavar los pies? Una toalla en su cintura, el hebrillo donde iban a meter los pies, y el hebrillo tenía que tener el agua porque iba a quitar la tierra con la que los discípulos llegaron a esa cena. Y ahora, hermanos, créeme que no era lo mejor hacer este acto. Hoy en día tal vez alguien se puede quitar su zapato y si no le huele el pie, qué bien, porque no trae nada entre los dedos. Pero en la antigüedad, a quien le lavaban los pies, recuerdas que utilizaba la gente guarache, y en el guarache entraba la tierra y se hacía costra entre los dedos de los pies y en el propio pie. No era algo muy agradable, pero lo que sí puedo decirte es que Jesús disfruta hacer este servicio porque estaba sirviendo a los que Él amaba. Hay cosas que tal vez en el servicio no nos parecerán muy gratos, hermanos. Mira, no es muy grato que a lo mejor alguien te llame y te diga, hermano o pastor, estoy en el hospital y no hay quien me atienda en estos días. No será muy grato cambiar a una persona ni bañarla porque ni siquiera es de tu familia, ni siquiera es cercana a ti. Pero puedo decirte algo, cuando lo hacemos con amor por esa gente y sabiendo que estamos sirviendo a Dios, disfrutamos aquello que hacemos. Yo creo que el servicio, hermanos, se disfruta. El día que no disfrutes lo que hagas, ora a Dios y dile, Señor, ¿realmente me quieres en esto o no me quieres aquí? Porque no estoy disfrutando lo que estoy haciendo. En la Biblia encuentro personas, hermanos, cada uno de ellos que disfrutan lo que hacen. Y yo lo he dicho a la iglesia, no pido a Dios siempre disfrutar aquello que realizo. Y el día que no disfrute lo que haga, tal vez es el momento de decirle al Señor, Señor, ¿qué quieres de mí? ¿Me quieres todavía aquí o quieres llevarme a otro lado? Porque hay algo en mi vida que no está cuadrando con lo que hoy estoy haciendo. Porque el servicio, hermanos, da plenitud a la vida de una persona. Hacer lo que Dios nos ha llamado a hacer nos hace vivir en plenitud. Y por eso digo, el modelo de siervo, hermanos, es algo que tú y yo debemos de ejemplificar en nuestra vida. No sé en qué estés sirviendo hoy en día. Es más, ni siquiera sé si estés sirviendo en algo. Pero te invito a servir y hay muchos lugares donde hacerlo. Alguien puede decir, pastor, es que ya todos los ministerios y las comisiones están ocupadas. Yo puedo decirte que no. Nos hace falta gente en muchos lados. Y si a lo mejor ninguna de las comisiones te cuadra para servir, no te preocupes, hacemos un nuevo ministerio donde puedas servir a plenitud. O sea, ese no es un problema para la iglesia o no debería de serlo. Si alguien nos dice, pastor, soy médico y quiero servir a la iglesia y quiero servir a la sociedad, pero no hay en la iglesia donde hacerlo, lo de menos es que te pongamos un dispensario médico. O sea, ese no es un problema, no debería ser un problema para la iglesia. El problema mayor es que no nos gusta mucho servir y no disfrutamos del servicio, no disfrutamos los dones y las habilidades que Dios nos ha dado para servir. La invitación, querido hermano, es sirve donde puedas servir, donde Dios te lleve a servir y vivamos este modelo. En este modelo, hermanos, por lo menos encontramos tres cosas. Dijimos que el modelo de siervo, el siervo que sirve a Dios, es movido por amor, es seguro de su valor o seguro, como dijimos, de su lugar. Y el siervo que sirve a Dios es visible su labor, su servicio es visible, hermanos. Y te invito a que podamos desgastarnos para la obra de Dios, agradando a Dios con nuestra vida. Oramos. Padre bendito, gracias damos, Señor, en estos momentos por esta oportunidad que nos da de meditar en su palabra. Gracias por Juan capítulo 13, Señor, porque el ejemplo que usted nos ha dejado ahí, Señor, sin duda, no ha pasado de moda. Sin duda es el mejor ejemplo que podemos tener, porque cuando alguien habla acerca del servicio de nuestro Señor Jesucristo, la mejor manera, Señor, de percibirlo en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestra cabeza,
es viéndolo, Señor, o imaginándolo como este pasaje lo presenta, lavando los pies, Señor, de los discípulos en ese momento. Ahora, Señor, no solamente es algo que Él hizo por quererlo hacer solamente, sino que lo hace con amor, lo hace con la intención de hacerlo, quererlo hacer, pero lo hace con un propósito, Señor, porque en los versículos posteriores nos dice, porque ejemplo les he dado para que ustedes también lo hagan. Permita, Señor, que esta sea una realidad de nuestra vida y que el servicio que podamos hacer, Señor, o realizar, realmente sea un servicio, Señor, de valor, de calidad, ante su presencia. Gracias por lo que usted nos muestra en este pasaje, Señor, por lo que usted habla por medio de su palabra, y pedimos, Señor, de su bendición para nuestra vida y que podamos ser siervos agradables, haciendo, Señor, lo que usted nos ha llamado a hacer. Gracias, Padre, por este pasaje y por lo que nos enseña a través de él, en Cristo Jesús. Amén. En el verso 15, hermano, nos dice, porque ejemplo os he dado, para que como yo he hecho, vosotros también hagáis. Tenemos el ejemplo, solamente falta practicar aquello que hemos visto como el ejemplo. Que el Señor nos bendiga, hermanos, y nos permita ser de bendición a otros. Dios les bendiga.